Vale, yo soy Alessandro, del grupo Hoyo. Hoy represento Traum Ferienwohnungen, que es una plataforma de alquiler vacacional alemana que trabaja solo en Alemania. Y nosotros, como grupo Hoyo, tenemos, claro, varias marcas que están enfocadas en el mercado del norte de Europa. Entonces hoy vamos a ver juntos el valor que tiene la demanda de los viajeros del norte de Europa, lo que vale para el turismo español. Y vamos a ver un poco de datos en general y luego vamos a ver mercado por mercado. En ese caso, todo lo que es Escandinavia, Alemania, área DACH, lo que vale. Y sobre todo, lo que tenemos como previsiones para el 2025, para este año. En general, podemos ver cómo España es el segundo mercado más importante de Europa en términos de demanda turística. Esos son datos del 2023, por ejemplo, las llegadas internacionales, y hablamos de 85 millones de turistas. Solo Francia, ¿vale?, con 100 millones, está por arriba. En 2025, eso hablamos claro de una previsión, en Europa se prevén como 627 millones de turistas en general y España se proyecta como mercado líder. Entonces, claro, para el 2025 supuestamente España irá mejor y alcanzará Francia. Claro, sabemos todos por qué, sobre todo cuando hablamos de viajeros del norte de Europa, porque España es un destino estratégico, por un tema, claro, climático, por un tema cultural, se trabaja todo el año, hay, claro, una oferta muy varia, y eso es una cosa bastante única en el panorama de Europa, porque hay destinos de playa, seasonal, hay, claro, destinos culturales, claro, ciudad como Barcelona, Madrid, que atraen por viajes culturales, estancia corta. Hay destinos como Canarias, como Baleares, estancia más larga. Claro, eso encuentra hace match con toda la demanda. Hablando de llegada turística, eso, claro, vemos cómo al final del 2024 ha tenido un incremento para España. La llegada turística fueron de 5 millones en diciembre, casi 6 millones en noviembre de 2024. Ese es un trend extremadamente positivo para España. Y los turistas norteeuropeos, porque de eso vamos a hablar hoy, representan el 40-50% de las llegadas a España. Eso, claro, cuando hablamos de turistas norteeuropeos, incluimos UK, Escandinavia, Benelux, DACH, Alemania. Eso es una previsión de demanda para el 2025 que ve como España teóricamente va a capturar el 33% de la demanda para el sur de Europa. Y los destinos claves serán Madrid, Barcelona como ciudad, Shostey, y Canarias, que lidera en términos de crecimiento. Luego vamos a ver que está sube como un 300% año tras año, que es brutal. En ese caso, aquí hablamos, claro, también del sur de la España, porque aquí estamos enfocados como Vitur en el sur de la España. Los destinos más buscados, Málaga y Alicante. Aquí son destinos clave para los viajeros del norte, y vosotros lo sabéis. Los destinos principales. Vamos a ver. Canarias, que hemos ya hablado, que tiene un crecimiento brutal este año. Cataluña, Andalucía, claro. Baleares, la mayoría alemanes van a Baleares, y un destino
aparentemente nuevo para el mercado del norte de Europa, para la demanda del norte de Europa, es Galicia, que es un mercado emergente. Ese año, efectivamente, hemos visto muchas reservas de los norteeuropeos en Galicia. Como destino alternativo, porque siempre es un destino de playa, claro, pero con un clima un poco más suave, comparado al clima que tenemos al sur o tenemos, por ejemplo, en Canarias, donde prácticamente siempre es verano. El impacto económico, a ver cuánto vale, porque eso es, porque nosotros, claro, estamos enfocados en los viajeros del norte de Europa y sabemos cuánto vale en ese caso para España o países como Italia, porque después de España es Italia el otro destino más buscado por los viajeros norteeuropeos. En ese caso estamos hablando de 92.000 millones de euros. Eso vale el turismo en España. Luego vemos cuánto vale el turismo norteeuropeo de esos 92 millones de euros, 92.000 millones de euros. Vamos a ver un poco cuánto efectivamente gastan. Un promedio es 150 euros al día por persona. Eso es mediamente lo que gasta en estancia un turista norteeuropeo. Claro, es importante porque tiene una capacidad más alta, no es un turista backpack, no es un turista que, busca sitios baratos o experiencias baratas. Esas son las previsiones económicas para el 2025. El turismo va a representar este año aproximadamente 35-40 millones de llegadas desde Norte Europa. Eso es lo que se prevé para el 2025. La tendencia, en ese caso, relacionada a la demanda, como ya hemos visto, destinos menos concurridos como Galicia, por ejemplo, y para experiencias sostenibles, ciudades culturales como Madrid, Sevilla, seguirán creciendo. Claro, como todos sabemos, tenemos un montón de limitaciones, es un poco liada la situación. Pero claro, aquí hablamos de demanda. Canarias se va a confirmar un destino clave. Vamos a ver los comportamientos. Normalmente los norteeuropeos tienen una estancia más larga respecto a un turista del sur de Europa. Se quedan mediamente 7-14 días. En destinos urbanos son 4 o 5 días, normalmente una media es 2-3 noches, aquí ya hablamos de 4 o 5 noches por destinos urbanos, y sobre todo, como sabéis, ese es un promedio, pero los turistas del norte de Europa a veces se quedan 1 mes, 2 meses, 3 meses, buscan esa forma, porque claro, en invierno para ellos aquí es verano, con los 20 grados que tenemos, por ejemplo, para ellos es verano. Procedencia, ¿de dónde vienen sustancialmente? De esos 93 millones de turistas, tenemos el Reino Unido, claro, que lidera con casi un 20% de llegadas, Francia, un 14%, Alemania, un 13%, y esos son los primeros países de procedencia de los viajeros. Hemos visto que en el primer trimestre del 2025, España alcanzó un récord de casi 18 millones de visitantes, con un incremento casi del 6% year over year. La demanda está subiendo, sigue subiendo. Y ahora vamos a ver, país por país, las proyecciones. Empezamos de Alemania.
Alemania, ese año, se espera como casi 12 millones de llegadas procedentes de Alemania, con un crecimiento del 4,6% respecto al 2024. Los factores que nos ayudan son un aumento de capacidad aérea, porque hablamos de más o menos un incremento del 8% en términos de vuelo, de oferta, desde Alemania. Y claro, la preferencia para destinos de Mediterráneo y sobre todo que para su estándar son más baratos. Claro, para ellos España sigue representando un destino barato. Destinos claves de los alemanes serán Canarias, Baleares, ya lo sabemos, Cataluña, que en los últimos 10 años, que en los últimos 3 años ha crecido en términos de demanda de Alemania mucho, y Andalucía. Países Bajos. Aproximadamente hablamos de 4 millones de turistas de llegadas, con un incremento entre el 5 y el 7%. Factores: interés en el turismo cultural y sostenible, porque claro, cada turista tiene su propia sensibilidad, pone como punto más o menos importante algunas cosas, y los destinos más buscados son Valencia y Galicia. Los destinos clave siguen siendo Cataluña, Andalucía y Baleares. Bélgica crece un 4,6%, con casi 3 millones. En ese caso, pero tenemos una preferencia de destino accesible, o sea, bien conectados, con aeropuerto, y normalmente los turistas que proceden de Bélgica prefieren estancias cortas. Eso es, claro, no se quedan mucho. Destinos clave: Costa Blanca, Canarias y Barcelona. Luxemburgo. La proyección, claro, ese es un mercado pequeño, pero siempre hablamos entre 120.000, 160.000 llegadas para el 2025, y tiene también un incremento entre el 5 y el 10%. Eso se prevé. Aquí es importante porque los factores es un turismo de lujo y cultural, con estancia, claro, con preferencia a ciudad. Ese es un turismo que se orienta a City. Entonces, claro, ciudad como Madrid, Barcelona. Los destinos claves son Madrid y Barcelona, City, y Baleares, claro, como turismo balneares. Noruega. Ese es un mercado que había perdido un poco los últimos años y se va recuperando. Hablamos de alrededor 1 millón de turistas para el 2025, con un incremento entre el 5 y el 7%. En ese caso, sí, son turistas de niche que están interesados en actividad libre, destinos menos concurridos, son turistas más de experiencia. Clave: Alicante, Málaga y Canarias. Cuando hablamos de Málaga, claro, no hablamos de ciudad Málaga, pero claro, toda la provincia de Málaga. Dinamarca, otro mercado que crece este año. Estamos más o menos a 700.000, 800.000 turistas, con un incremento del 2,5%. Y claro, había tenido un bajón Dinamarca los últimos 3-4 años. La recuperación económica también del país ayuda. Tenemos una recuperación moderada, efectivamente. Los intereses de destinos culturales, en ese caso Barcelona, Mallorca y Costa Blanca. Finlandia. Eso también es un mercado que se va recuperando ese año, después de un 2024-2023 en caída, pero aquí hablamos de un potencial muy alto en términos de capacidad económica, porque hablamos de turistas que gastan mucho más respecto a otros. La proyección aproximadamente es 500.000 este año, y claro, factor determinante es el clima. Entonces,
procedentes de Finlandia buscan destinos cálidos en invierno. Eso es simplemente Canarias y Costa del Sol. Total estimado para el 2025. Los norteeuropeos, más o menos, van a aportar en 2025 25 millones de turistas. 22, 24 millones de turistas. Y representan el 25% del turismo total de España. Hablamos que un turista sobre 4 en España procede de Norte Europa. Eso, claro, es muy importante, porque si tomamos en cuenta todos los datos que hemos visto de una estancia más larga, una capacidad, claro, económica superior a la media, porque hablamos de 100, 150 euros por persona por noche. Es mucho. Significa que viajando en 4, aquí estamos hablando de un promedio de 600 euros por noche. Es una capacidad muy alta comparada a los turistas del sur de Europa, que normalmente gastan entre 40 y 60 euros por noche. Hablamos de 3 veces lo que gasta un italiano, lo que gasta un francés. Y sobre todo, en mi experiencia, yo llevo como 12 años en esta industria, he trabajado por Expedia, tengo, una experiencia larga, es que los turistas del norte de Europa son los menos problemáticos. Y eso es importante, porque pagan, dan la gracia, no crean problemas, y son precisos, son puntuales. Y eso, claro, es un valor para todos nosotros que trabajamos en ese sector. Nosotros como TA, claro, y vosotros como gestores, como propietarios, porque significa trabajar de forma más tranquila, tener un nivel de estrés muy bajo cuando se trabaja con esos mercados. Y claro, ¿qué piden? Sustancialmente la misma precisión que nos dan, la piden, pero eso me parece normal. Es una cosa que tiene sentido. Y si vemos los gastos combinados tienen una previsión de casi 30.000 millones de euros. Ese es un mercado potencial muy, muy importante. Y captar esos turistas no es fácil, no es sencillo, lo sé. Son turistas extremadamente dependientes de las plataformas, tienen su propia plataforma. Nosotros lo sabemos bien. Nosotros tenemos, por ejemplo, Dance Center. Es una marca que tenemos nosotros que trabaja prácticamente con Dinamarca, y los daneses reservan por ahí y ya está. Porque confían, porque quieren hablar su idioma, porque se sienten más seguros. También nosotros tenemos TUI como marca, es una marca de hoyo, y TUI igual. TUI es la marca de referencia de todo el norte de Europa, y hay clientes que fidelizados hace 20 años que siguen trabajando con TUI, siguen reservando a través de TUI y no se mueven a otra plataforma, no se mueven a las otras más grandes y todo. Quieren trabajar con plataformas locales. Y claro, cuando hablamos y termino aquí, de ese potencial, tenemos que recordar que ese potencial es un potencial que puede crecer, porque esos países también tienen una demanda interna muy alta. Entonces, esos viajeros, mediamente un viajero sobre 4, se va de vacaciones al extranjero. Los otros tres del norte de Europa, buscan destinos interior, buscan destinos local. Entonces, claro, nosotros podemos aumentar nuestra capacidad de vender a esos viajeros. Porque el 25% de los viajeros van afuera de su propio país. No son todos. Y eso, claro, representa un potencial enorme. Vale,
La presentación termina aquí. Eso lo sé, es una presentación muy de datos, porque claro, yo creo que para vosotros es más importante tener datos, tener efectivamente una idea, números, más que charlar de potencial de plataforma, lo que sea. La única cosa que os aconsejo de verdad es cuidar estos mercados. Vosotros decidís cómo, pero de verdad yo creo que es el mercado potencial mejor para España. En términos económicos, en términos de calidad. Vale, os doy la gracia para vuestra paciencia. Vale.